Bueno, para mí es un gusto estar acá, compartiendo con ustedes, en particular esta invitación de Fernando como presidente de la FOEB, una federación que yo quiero mucho y que me ha acompañado a través de mi viejo desde chiquito, de acompañarlo a la propia federación algún día o estar ahí en las entregas de útiles, preparando el día previo y disfrutando esas instancias. Y como decía, bueno, ya después en mi actividad profesional, teniendo la suerte de haber podido acompañar a la federación en algún consejo de salario también y al sindicato de la Pilsen y en Minas también con el convenio de productividad. Así que bueno, es una historia que digamos, que le tengo un gran cariño desde siempre y bueno, espero aportar algún elemento para intentar entender este proyecto y bueno, y conversar en términos un poco más amplios de lo que vendrían a ser, bueno, desafíos de la seguridad social en el siglo XXI, en una concepción, como decía Fernando, bueno, que atienda las necesidades y las dificultades y los desafíos que enfrentan los trabajadores y el mundo del trabajo también. Digamos, la idea es, más allá de meter una intervención, es que me puedan interrumpir, que pueda ser dialogado, que después también tengamos instancias para el intercambio, así no se vuelve tan monótono. Yo me traje igual una guía para charlar con ustedes y bueno, que como primer punto, digamos, y también viniendo desde la disciplina económica, uno hace acuerdo en que en el contexto en el que vivimos, a nivel mundial, digamos, esto trasciende el Uruguay, las reformas de los sistemas de seguridad social se vuelven cada vez más periódicas. Es algo que uno puede observar mirando la región y el resto del mundo. ¿Por qué? Porque básicamente por dos fenómenos globales y generales, que son la revolución tecnológica, que modifica con cortes abruptos el mundo del trabajo, y también con los procesos de envejecimiento demográfico que conllevan a que las personas tengamos cada vez menos hijos y vivamos más en el tiempo. Eso tensiona, por un lado, desde el punto de vista de los cambios disruptivos en el mundo del trabajo, cambia ese viejo paradigma del siglo XX, donde, bueno, el grueso de la población tenía trabajos fijos, estables, que quizás duraban la vida laboral completa, de jornadas de 40 a 48 horas semanales. En el mundo actual tenemos diversas formas de trabajo. Hay algunos, los más visibles, a través de app, donde la relación laboral no es tan clara, no hay un patrón tan evidente, o por lo menos no es conocido. Uno tiene más dificultades para organizarse a nivel sindical, no tiene un horario. A veces lo que gana depende directamente de lo que pudo facturar, porque la relación, al estar deslaboralizada, es a través de una unipersonal, por ejemplo. Entonces esto genera desafíos para la lógica de la seguridad social tal cual fue concebida a lo largo de la historia, que es, bueno, uno aporta X cantidad de años y en determinada edad obtiene una prestación por ese aporte. Eso vuelve a que cada vez sea más difícil cumplir los requisitos para acceder a una prestación en ese sentido. Y por otro lado también el propio factor demográfico, que hace que cada vez seamos menos personas en edad de trabajar los que podamos financiar las jubilaciones de cada vez una parte mayor de personas en edad ya de retirarse del mercado laboral, conlleva a un desafío en términos de ingresos, y que muchas veces los sistemas de seguridad social de reparto que conocemos históricamente, donde los activos y los empleadores financian a los pasivos, necesiten de otras fuentes de financiamiento, como pueden llegar a ser impuestos afectados o directamente recursos públicos desde rentas generales para cubrir esa brecha. Y eso no nos debería horrorizar, digamos, que los ingresos corrientes no alcancen a financiar los egresos corrientes y que sea necesario un aporte desde rentas públicas. Es algo que en mayor o menor medida todos los sistemas están yendo hacia ahí. Y también el lado de el acceso a los determinados beneficios, cada vez más al no haber, a las personas no tener esas trayectorias completas y
y tan estables y formales, sino que hay más problemas de informalismo, hay rotación en los puestos de trabajo, hay personas que migran, vuelven, etc. Bueno, cada vez es necesario reforzar, por el punto de vista de los desafíos que tenemos, los que se llaman los pilares no contributivos, o sea, aquellas redes de seguridad social y de asistencia que, independientemente de lo que uno haya contribuido, bueno, se entiende, la sociedad entiende que a determinada edad esa persona necesita una seguridad de ingresos y algún tipo de prestación por parte del Estado. Acá estoy planteando algunos desafíos por los cuales entiendo que es necesario encarar. Tenemos desafíos de cobertura hacia adelante, de suficiencia y también de trayectoria del gasto. Ahora, decir que es necesario reformar el sistema no necesariamente implica decir que esta reforma es la que necesita el Uruguay, que necesitamos los trabajadores. Y lo voy a plantear en el sentido de que cualquier reforma y cualquier... Digamos, la seguridad social es un pacto social, ¿no? que establece cómo los ciudadanos queremos relacionarnos entre nosotros y a través del Estado y generar determinados seguros frente a contingencias que tenemos en la vida, ¿no? Caer en desempleo, lesionarnos, envejecer, etcétera, etcétera. Y esos pactos sociales deben cuidar las tres patas características, o al menos las tres patas características que son: debe dar una cobertura adecuada, o sea, debe llegar a un número importante de gente, debe pagar prestaciones que sean suficientes, o sea, que permitan a las personas cubrir las necesidades básicas que tienen, y también deben ser sostenibles en el tiempo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, que las condiciones que se les ofrecen a las personas que hoy se están jubilando, bueno, también deberían ser posibles de pagar a los que vienen detrás, ¿no? O sea, debería haber una carga relativamente equilibrada entre generaciones. Los primeros dos puntos, cobertura y suficiencia, tienen que ver con la sostenibilidad social de los sistemas de pensiones. Y el tercero tiene que ver con la pata más económica. La reforma que hoy tenemos sobre la mesa, desde mi punto de vista, tiene un desbalance muy importante hacia esta tercer pata. Y además lo ve de forma parcial. O sea, es una reforma que pone su foco en los desafíos que no hay que negarlos, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la trayectoria de los ingresos y egresos hacia adelante, digamos, desde las necesidades de financiamiento que tiene el sistema, pero lo aborda de manera parcial e incompleta. ¿Por qué decimos eso? Bueno, parcial porque solamente intenta volver o fortalecer la sostenibilidad económica del sistema desde el punto de vista de disminuir el gasto. El 90% del ajuste que se propone, que el gobierno proyecta, se da a través del gasto, y solamente un 10% se da a través de los ingresos, a través de cambios que son marginales. Entonces, ese gasto que está previsto que cambie su trayectoria y que baje, básicamente esa baja se explica a través de trabajadores que se van a jubilar en promedio 5 años después y que van a cobrar menos, en su inmensa mayoría. De las otras patas, de los desafíos del mundo de trabajo, de los problemas de cobertura que un montón de compatriotas van a tener, digamos, hay estudios que estiman que entre un 15 y un 30% de los trabajadores actuales, con las reglas vigentes, no con los cambios, no van a lograr los requisitos para acceder a una jubilación ni siquiera a los 70 años de edad, ¿no? A los 70, ustedes saben que se exigen ya no 30, como se hace a los 60, sino que se exigen 15 años de servicio. Entonces tenemos entre un 15 y una tercera parte de los trabajadores, según los dos estudios que andan en la vuelta, estiman que esa gente va a quedar descubierta, y para esa gente hay que pensar alternativas que salgan del esquema más tradicional, de, bueno, uno obtiene una jubilación a partir de un número X de años de aporte, porque van a quedar desprotegidos en la vejez. Y desde el punto de vista de la suficiencia hemos tenido y estamos presenciando
un debate, desde mi punto de vista, de baja calidad. El gobierno ha transmitido diversas ideas respecto al impacto que esta reforma va a tener en las jubilaciones y pensiones. Al comienzo, hace un tiempo, en la época de la CES, y sobre todo cuando se propone el primer anteproyecto que circula entre la opinión pública, pensemos en mitad del año pasado, un poquito antes, el gobierno en general, la línea era, bueno, este ajuste es inevitable, pero algunos trabajadores, los de menores ingresos, van a ir mejor con la reforma. Lo implícito ahí era que otra gente no. Después, cuando llegó al Parlamento, cambió radicalmente esa línea argumentativa y estableció y matrizó la idea de que, bueno, la gente se va a tener que jubilar 5 años más, pero todos vamos a jubilarnos con la misma o con más plata. Se habló incluso de aumentos de entre un 18 y un 20%. Repasemos. El grueso, el 90% del ajuste en jubilaciones y pensiones se va a dar a través de una baja en el gasto de aproximadamente 2 puntos del Producto Bruto Interno, unos 1.200, 1.500 millones de dólares de acá a 40 años. A la vez que se nos dice eso, se nos dice que la gente se va a ir con más jubilaciones que con el esquema vigente. O sea, es algo que realmente, desde el punto de vista ya intuitivo, no reviste análisis, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a ir con más y al Estado le va a salir menos? Eso que uno puede basarse en la intuición fue técnicamente debatido, primero por el equipo de representación de los trabajadores que hizo simulaciones para diferentes escenarios, donde en diferentes escenarios mi colega Hugo Bay planteaba bien claramente que en función del nivel de ingresos, las personas se van a ir no solo 5 años después, sino también con una prestación menor. Y en algunos casos con caídas de hasta 30%. Eso que no tenía, digamos, que era un argumento irrebatible desde el punto de vista de contrastar esa idea de que nadie se va a ir con menos, fue además reforzado con un trabajo del Centro de Investigaciones Económicas, el CINVE, que con una muestra de datos muy grande de historias laborales del BPS, simuló trayectorias laborales de casos reales, ¿no? Pero cómo se comportarían en base a cómo se venían comportando hasta los 65 años, y encontró que 2/3 de los trabajadores se jubilarán con un ingreso menor, con una prestación menor que bajo las reglas de juego actuales. Solo un 33%, un tercio, 1 de cada 3, se iba a ir con una prestación mayor. Entonces, digamos, parte de la discusión que estamos teniendo y que hoy las últimas noticias que salen del Parlamento, es que está bien complicada la discusión a la interna del oficialismo, es de una reforma que modifica las condiciones de acceso a las jubilaciones y pensiones, que tiene a la sostenibilidad económica y financiera como un eje central y que lo hace a través del gasto. ¿Por qué? Y bueno, y ese gasto, ese esfuerzo se le pide directamente a los trabajadores y las trabajadoras. Digamos, no es algo nuevo. En los últimos años, y si uno mira desde el 95 hasta acá, uno puede ver que todos los institutos se reformaron de alguna u otra manera. Y en muchos casos, el principal foco fue la sostenibilidad económica y financiera. Pienso, por ejemplo, en la reforma bancaria, ¿no? De la caja bancaria del 2008, que ahí estaba en una situación crítica, no tenía para pagar las jubilaciones y pensiones en un horizonte de unos pocos meses, y ahí efectivamente hubo un costo, una parte del costo que asumieron los trabajadores y también los pasivos de esa institución, que se votaron en asamblea establecer una contribución, los de mayores ingresos, una contribución para asumir el costo, digamos, para intentar sacar adelante una situación que era dramática realmente. O sea, trabajadores aportaron más, jubilados aportaron más,
Pero también esa reforma, llevada a cabo en el 2008, le pidió un esfuerzo mayor a las empresas, que aumentaron su aporte patronal y crearon nuevas formas de financiamiento, que ya no tenían tanto que ver directamente no tenían que ver con la masa salarial, en un sector bancario que rápidamente iba sustituyendo trabajo por tecnología. Y además hubo un aporte del Estado también que contribuyó a salir de esa situación. O sea, el costo se repartió entre las diferentes patas, digamos, que deben dar sustento a un pacto social, ¿no? Trabajadores, empresas, Estado. Acá hay un desbalance absoluto. No hay ninguna empresa de ningún sector de actividad que ponga un peso más que antes. En algunos casos podría ser material, en otros es testimonial, pero tiene que ver con... testimonial desde el punto de vista material, ¿no? Pero tiene que ver con la equidad. Si se le pide un esfuerzo mayor a los trabajadores, debería haber también un correlato de que las empresas aporten algo más. Y acá hay un caso bien paradigmático que es el sector rural. Ustedes saben que el aporte patronal en la industria de comercio, los trabajadores aportamos el 15% al Montepío y las empresas aportan el 7,5%, las empresas de la industria de comercio. Hay algunas empresas que por tener trabajadores con bonificaciones especiales tienen que hacer un aporte mayor, pero la norma general es el 7,5%. Bueno, el aporte patronal rural es diferente, tiene un esquema específico y en promedio aportan menos de un 2% de la masa salarial relativa al sector, ¿no? O sea, piensen, 7,5%, 2%, 1,9%, no lleva al 2%. Con ese aporte del 1,9%, el patrón rural aporta por sus dependientes y también para su propia jubilación. Es una caja que desde el punto de vista de las reglas de juego que tiene, es súper deficitaria para el BPS. ¿Algún cambio en ese sentido, en particular para aquellos emprendimientos productivos de mayor tamaño en el sector rural? Digamos, es de cajón que debería incrementarse, ¿no? La equidad es algo que en esta reforma queda por fuera. Hay algunos avances en términos de que todos vamos a ir a reglas de juego más parecidas que antes, pero desde el punto de vista del aporte, las mejoras que deberían instrumentarse no se instrumentan. Decíamos que no tiene una mirada de futuro, ¿no? No tenemos respuestas frente a cambios, frente a estas lagunas contributivas, o sea, estos meses que muchos trabajadores no aportan a la seguridad social porque pasan a estar informales. Muchas mujeres al día de hoy, lamentablemente, si tienen un hijo, cortan su vínculo laboral y después les lleva mucho tiempo retomarlo. Y no hay ninguna medida que cambie ese esquema, digamos, no contributivo de protección. Esto impacta fuertemente en los trabajadores de menores ingresos, que son los que tienen más problemas para tener trayectorias laborales continuas, con buenos salarios de aportación, y particularmente en las mujeres, que son las que tienen, llaman las lagunas contributivas más grandes. O sea, la mayor cantidad de meses en los que pudiendo aportar al sistema no lo hacen por tener algún problema de empleo o estar desempleadas. Voy a tomar un breve descanso. El gobierno en la etapa de discusión de la CES hizo mucho énfasis en este tipo de prestaciones que denominó Pilar Cero de la Seguridad Social. No sé si lo escucharon hablar en la prensa o en la opinión pública, que es esta idea de proteger a las personas por su condición de ciudadanos. Todos aportamos a la sociedad de alguna manera, estemos o no trabajando formales en algún empleo, ¿no? Pensemos en las actividades de trabajo no remunerado en el hogar, pensemos en el cuidado de familiares, de hijos, de adultos mayores, dependientes o personas discapacitadas. Y había una cierta expectativa, en base a esos anuncios, de que se generara un tipo de protección mucho mayor para estas personas. Bueno, la reforma no solo no dice nada, sino que en su proyecto original agudizaba y complicaba aún más las condiciones de acceso para las personas que no lograran obtener 30 años a los 60 años de trabajo.
No sé si recuerdan, pero antes del 2008 un trabajador que no llegara a los 35 años, porque antes del 2008 se exigían 38 años de trabajo a los 60 de edad. Si no lograbas los 35 años a los 60, tenías que esperar hasta los 70 años para jubilarte con 15. No había nada en el medio, ¿no? O sea, salvo que los lograras los 35 en algún momento en el medio. Eso se bajó a 60 y 30 y se escalonó la posibilidad de acceso, dando la posibilidad de que los trabajadores se jubilaran a los 65 años con 25 de trabajo. Eso fue lo que posibilitó que muchísimas, más de 100.000 personas pudieran jubilarse entre el 2008 y el 2018. Y que por primera vez en la historia hayan más mujeres que hombres jubiladas en algún año en particular. Había un montón de mujeres que tenían, por ejemplo, 25 años y ya no conseguían trabajo, 23 años y ya no conseguían, y que tenían que esperar hasta los 70 años para poder jubilarse. Esas eran además mujeres que estaban ubicadas en los segmentos más pobres de la población, en los que se llaman los menores quintiles de ingreso. Ese cambio, que fue un aumento importante de la cobertura, se dio a partir de estas nuevas causales que se fueron generando y a partir del reconocimiento de cada hijo que la mujer tuviera, como que pasaba a computar como un año trabajado. Por esto que les contaba que muchas veces, lamentablemente, las mujeres deben renunciar a su trabajo para hacer frente a la maternidad porque no tienen otra manera de resolver los cuidados a la interna del hogar. Eso fue una ampliación muy importante de derechos que este proyecto atacó cuando llegó al Parlamento, aumentando esas edades de 65 y 25 a 65 y 27, de 66, y endureciendo en esa escalerita hasta llegar a los 75, hasta los 70 y 15. Eso, fruto de la discusión parlamentaria y de la argumentación y diversos planteos, en particular de la oposición, quedó sin efecto y se mantuvieron esas causales para el BPS. No así para las otras cajas, pero sí para el BPS. Más allá de eso, de mantener ciertas condiciones, no hay ningún otro tema que atienda estas problemáticas que mencionábamos en materias de género. Este pilar cero, más allá de grandes anuncios, quedó en la nada y quedó en la vieja pensión a la vejez que existe desde hace un montón de tiempo y que no da respuestas a estos desafíos que mencionábamos que van a ser cada vez mayores. Bueno, lo último, dos temas que quería plantear. El primero es que el aumento de la edad es uno de los temas centrales que en cualquier discusión pública de esto surge. La reforma plantea un aumento de la edad mínima jubilatoria de 60 a 65 para aquellas personas que han nacido del 75 en adelante, y lo plantea básicamente de manera generalizada y al barrer, ¿no? En diversos países, producto de esta cuestión demográfica, se plantean algunas modificaciones paulatinas, lentas, graduales de la edad de retiro. Estamos viendo el caso de Francia ahora, ¿no? Que no está exenta de conflictos, todo lo contrario. Pero en los casos que esto sucede, en general se abren determinadas válvulas para que personas que no llegan de manera, digamos, no llegan a esa edad con posibilidades reales de mantenerse trabajando, se puedan ir antes. Esto pasa en sectores que pueden llegar a ser particularmente desgastantes o donde directamente no sea posible acceder a esos trabajos. Hay una consultoría que fue encargada en el marco de la propia comisión de expertos que hizo una colega del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, que revisando la experiencia internacional advirtió que en los países que se aumentó la edad de retiro, la mitad de los trabajadores lograron mantenerse trabajando por encima de la vieja edad de retiro, pero la mitad se cayó del barco, no logró mantenerse trabajando. ¿Y eso por qué?
Y bueno, porque en algunos casos su empleador le dijo, yo en esta posición, después de, por ejemplo, a los 60, no va más, y quedaron desempleados. No volvieron a encontrar trabajo después, no lograron reinsertarse. Porque directamente el físico no les dio y tuvieron que pararse a una prestación, digamos, de invalidez. O porque directamente quedaron tirados, o quedaron en seguro de desempleo, o quedaron tirados, o tuvieron que adscribirse a alguna de estas prestaciones por invalidez. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando planteamos estos temas, porque no podemos suponer que, bueno, por más que sea gradual, se corren 5 años y la gente se mantiene en su puesto de trabajo sin problema después de los 60 años de edad. Las propias proyecciones del gobierno que nos hablan de que el sistema logra ser sostenible no incluyen estos impactos. Se asumen que los trabajadores seguimos en buena medida trabajando y aportando a la seguridad social, y que el gasto previsional, bueno, se pospone 5 años como si nada. Y esto, de nuevo, la experiencia internacional nos dice que no es así y hay que tener mucho cuidado. Por otro lado, el gobierno abrió un par de válvulas de escape para 2 actividades que, si uno se queda con el titular, dice, bueno, esto está bueno, la verdad que es correcto, y que es que pero hay que ver la letra chica, ¿no? Esto es como todo, es bien importante leer los artículos específicos del proyecto de ley. Son los casos de la actividad de la construcción y del sector rural. Se define en un artículo, el 37, que algunas ocupaciones que están dentro de esas actividades, no las define, establece que la reglamentación lo definirá, podrán mantener la edad de retiro a los 60 años con 30 de servicios, y escuchen en base a qué condiciones le establece. Primero, establece que van a ser ocupaciones, no actividad. O sea, no cualquier trabajador en la construcción o en el sector rural va a estar amparado, sino aquellas actividades particularmente exigentes. Pensemos en la construcción, por ejemplo, el trabajo en altura. Uno no pasa toda la vida haciendo tareas de altura, sino que va rotando dentro de las distintas obras. Y lo que establece ese artículo es que se le pide que de los 30 años de servicio, por lo menos 20 sean en esa actividad particularmente exigente. 20 años en 30. Y que además, en los últimos 10 años, hayan 5 años que hayan estado en esa actividad, ¿no? Una doble condición de exigencia temporal en actividades que todavía no sabemos cuáles van a ser, sino que la reglamentación después de la ley dirá cuáles son. O sea, es un embudo que se hace muy chico y probablemente pueda terminar beneficiando a muy poca gente en estos sectores. Hay otros sectores que podrían estar ahí y que no están. Es muy discutible. Deberían haber parámetros oficiales objetivos que digan acá hay, acá debería, acá no. Pero pensemos en actividades como los frigoríficos, que terminan con problemas de salud laboral pesados. Algunas actividades de la salud, el servicio doméstico, el transporte de carga de larga distancia, ¿no? Imaginen un trabajador de 65 años haciendo jornadas largas, digamos, de manejo. Ahí hubo una propuesta de un sustitutivo, un artículo que presentó la oposición en ese sentido para flexibilizar las condiciones de acceso e incluir otras actividades, y fue rechazado en la Cámara del Senado cuando se discutió la media sanción en diciembre del año pasado por el oficialismo. Lo último que quería decir, digamos, que obviamente abierto a intercambio, pero en esta primera ronda, para no seguir extendiéndome demasiado, es que no sé si todos tenemos presente, pero seguro que varios sí, el problema de los cincuentones, digamos, que se dio toda una discusión hace algunos años, producto de una corte, un conjunto de trabajadores que quedaron afectados por un error de diseño en la reforma del 95. Cuando llegó el momento de que se acercaba la jubilación y tenían 50 y pico de años, digamos, fueron a hacer su cálculo jubilatorio o fueron a asesorarse en el BPS y notaron que cobraban muchísimo menos que trabajadores, que compañeros de trabajo
que tenían apenas unos años más y no habían quedado comprendidos en el sistema mixto que instauró la reforma del 95. Eso que debió ser un aprendizaje porque, digamos, cuando pasó este tema, un conjunto de trabajadores se organizó, lo planteó, el equipo de representación de los trabajadores tomó el tema, lo llevó al Ejecutivo de entonces, y en 2018 hubo una ley que generó una reparación a estos trabajadores, la posibilidad de ir a un nuevo esquema de transición a aquellos que les sirviera. Esta ley, que fue necesaria para reparar una injusticia que se había hecho contra una corte específica de trabajadores, contra una generación, va a salir va a tener un costo que a lo largo del tiempo vamos a ir financiando. A pesar de que algunos trabajadores tuvieron que hacer aportes adicionales para inscribirse y gozar de ese beneficio, bueno, sabemos que a lo largo del tiempo eso tiene un costo asociado que a nivel social vamos a encarar. El problema es que los errores cometidos ya están cometidos. El problema es que con información cierta no cometer nuevos o dos veces los mismos errores, ¿no? Y este proyecto increíblemente trae un nuevo error de diseño que va a generar nuevos cincuentones en el futuro. Y en particular, todo esto pese a que el proyecto establece 20 años de transición para su aplicación plena, ¿no? No empieza a aplicar, salvo algunas cuestiones como la jubilación por discapacidad y las pensiones de sobrevivencia. Las nuevas reglas de juego entran a regir más adelante, ¿no? Pese a eso, a todo el tiempo que había para diseñar una transición ordenada, hay un conjunto de trabajadores que van a ser perjudicados y que probablemente esto va a dar lugar al reclamo hacia adelante. ¿Y quiénes son estos trabajadores? Bueno, un caso paradigmático son los nacidos en el año 73, 74 y 75, que es donde comienza la transición. Y ahí hay un salto bien relevante, porque si un trabajador, una persona que nació en el 72, se jubila con todas las reglas de juego actuales. 60 años, 30 de servicio. Si tiene, digamos, sistema mixto, como ya está aportando, no se les cambia nada. Ahora, los que nacieron en el 73 y quedan comprendidos en la transición hacia el nuevo sistema, ya no se jubilan a los 60, sino que se jubilan a los 63 años, con 30 de servicio. O sea, una persona que capaz que tiene meses de diferencia con un compañero de trabajo, capaz días, tiene que trabajar 3 años más que su compañero por haber nacido en el 73 y no en el 72. No solo eso, su jubilación va a estar calculada en un 65% por el sistema nuevo y solo un 35% en un promedio por el sistema actual, que es el sistema sobre el cual aportó y va a aportar más años en su vida laboral, ¿no? O sea, no hay una equivalencia entre cuánto estuviste expuesto a un sistema o a otro, y eso sin duda va a dar lugar a perjudicados que en su momento y con todo el derecho van a reclamar. Y el gobierno está avanzando consciente de esto, y esto fue reconocido ante una pregunta del diputado Olmos del Frente Amplio. Fue reconocido por el propio Saldain, que es el redactor del proyecto de ley, en la comisión acá. Y lejos de decir esto lo estamos solucionando, trasladó el problema a los diputados y les dijo, bueno, esto tiene un costo, reparar esto tiene un costo de $50 millones por año. Pero se lo vamos a dejar a los legisladores. Ustedes son expertos en encontrar dinero en las rendiciones de cuentas. ¿Tá? Esa fue la respuesta que se dio y que están las versiones taquigráficas en la comparecencia del pasado 7 de marzo de 2023, de este año, en sala, y que fue una respuesta que reconoció el problema y que lo trasladó al resto. Obviamente estos errores de diseño surgen por el tironeo entre los diferentes socios de la coalición, ¿no? Hay un tironeo que termina desvirtuando un montón de cosas,
Pero, digamos, es explícito y es reconocido. Acá va a haber un problema. Y el gobierno, de no solucionarlo, lo traslada a la sociedad y a las futuras administraciones. También hay un problema con los nacidos después del 75, que hoy tienen AFAP, y que por tener AFAP, y aquellos que ganen menos de 107 pesos, tienen una bonificación que llega a ser del 50% en el salario básico que se computa para el cálculo del Banco de Previsión Social. O sea, a grosso modo, si uno aporta por 20.000 pesos al Banco de Previsión Social y tiene afiliación voluntaria a la AFAP, el Banco de Previsión Social, por la ley del 95, no te toma 20.000 para calcular de la jubilación, te toma 30.000. O sea, hay un subsidio para aquellos que tienen afiliación voluntaria a la AFAP. Eso, de nuevo, otro problema de diseño de la reforma del 95. Bueno, eso se quita, ese beneficio se quita, pero ese trabajador que hizo esa opción con determinadas reglas de juego y se la cambian, no se lo resarce de ninguna manera. Ahí tenemos otro problema que, a diferencia del primero, que sabemos que va a salir 50 millones de dólares repararlo. Dicho de otra manera, 50 millones de dólares es el perjuicio anual, es el perjuicio que tienen los trabajadores que nacieron entre el 73 y el 75. Este otro problema de diseño, no sabemos su cálculo. El gobierno dijo no tener claro cuánto sale repararlo, y fue un paso más allá, dijo no saber cómo repararlo. Para resumir un poco esta primera intervención, que se me fue bastante más de lo que tenía previsto, digamos, yo creo que es necesario reformar periódicamente el sistema, como se ha venido reformando en los últimos años todas las cajas a nivel de sostenibilidad, pero también de ampliar cobertura y suficiencia, mejorando problemas de diseño. Es necesario avanzar en disminuir inequidades que hoy existen, pero esta reforma creo que no da respuesta y deja muchos baches pendientes hacia adelante en materia de desprotección, en materia de perjuicios, en materia de inequidades, que es necesario revisar, repensar y cambiar. Bueno, muchas gracias y obviamente quedo abierto a intervenciones y a consultas.